¿Se acuerdan que en la última clase lo que hicimos fue graficar los números complejos? Dijimos que se podían representar en el eje complejo, donde el eje horizontal era el real y el eje vertical era el imaginario. ¿Cómo lo marcábamos? Si, por ejemplo, nosotros teníamos z era igual a 3 más 2i, marcábamos nuestros ejes, decíamos que acá estaba el 3, acá estaba el 2, puntiagudo, marcamos el punto de aplicación, el punto 3, punto y coma 2, y después indicábamos el vector. ¿Qué era un vector? Era un segmento que nacía en el origen y moría en el punto de aplicación, o sea que marcaba mi vector. Segmento, nace y muere. Empieza siempre en el origen y llega hasta el punto de aplicación. Como es un vector, tiene dos medidas especiales. Las medidas son módulo y argumento. El módulo me dice a mí cuánto mide desde donde nace hasta donde muere. Y es una medida lineal, o sea, yo voy a encontrar cuánto mide mi vector. Si estuviese trabajando con unidades, por ejemplo el centímetro, me diría cuántos centímetros mide mi vector. O sea, me va a dar a mí la longitud del vector. Y el argumento es el que me dice a mí cuánto se separa el vector del eje real. Si este es mi vector, si el marcador es el vector, yo voy a encontrar a alguien que me va a indicar cuánto se va a ir separando mi vector de este eje horizontal que es el eje real. A cada una de esas medidas les vamos a dar un nombre especial y las vamos a calcular por trigonometría básica. Módulo. El módulo, vuelvo a repetir, el módulo es la longitud. Es la distancia que hay desde el 0 hasta el punto de aplicación. O sea que es justamente la medida de mi vector. Al módulo lo anotamos con la letra griega ρ. Es, para que la vean bien, la hago grande. Eso es ρ. Y es el módulo. Si ustedes ven esta representación gráfica, ¿con qué figura geométrica la relacionarían? Si quiero usar trigonometría, ¿con qué figura podrían llegar a relacionar esto que está acá? ¿Y con un triángulo? Con un triángulo, justamente. Y no cualquier triángulo, sino que un triángulo rectángulo. Esto es ρ, este segmento es A, y este otro segmento vertical es B. ¿Por qué? Porque son las medidas que tiene mi complejo. Trigonometría básica. Quiero saber cuánto vale ρ. Quiero saber cuánto vale este segmento. ¿Qué vamos a aplicar? El teorema de Pitágoras. Para calcular ρ, el teorema de Pitágoras, ¿qué nos decía? Que la hipotenusa, o sea, el lado más largo del triángulo rectángulo, ¿cómo me daba cuenta cuál era? Era el lado que quedaba enfrentado al ángulo recto. Si acá está mi ángulo recto, mi hipotenusa va a ser ρ. La hipotenusa al cuadrado era igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Se acuerdan de ese teorema? Sí. Buenísimo. Pero nosotros no queremos ρ al cuadrado, queremos ρ. Así que, en realidad, la longitud que va a tener mi número complejo va a ser la raíz de ¿quién? Y de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Si este es mi ejemplo, vamos a indicar quién es la parte real y quién es la parte imaginaria. Parte real, ¿cuánto mide? 3. Bien, ¿y la parte imaginaria? 2. 2. ¿Cómo calculo el módulo? Y el módulo es la raíz de, entre paréntesis. ¿Por qué entre paréntesis? Porque si alguna de estas dos es negativa, no me tengo que olvidar que las estoy elevando al cuadrado. Eso significa que el resultado siempre va a ser positivo. Parte real al cuadrado, más, y acá también, guarda con los signos, no importa que alguna de estas sea negativa, siempre en Pitágoras es la suma del cuadrado de los catetos, sumas. No sé por qué si ven que alguno de estos es negativo, le cambian el signo.
más la parte imaginaria al cuadrado. Y esto lo resolvemos como hacemos siempre. Tengo una raíz, potencias y una suma. ¿Qué operación voy a hacer primero? ¿Suma, potencias o raíz? Potencias. Potencias. Después de la potencia viene la suma, ¿por qué? Porque la raíz afecta absolutamente a todos. 3 al cuadrado, 9. 2 al cuadrado, 4. 9 más 4, 13. 13, raíz de 13. Como 13 no tiene una raíz cuadrada exacta, lo dejo representado así. No me cambia nada que quede raíz de 13 o que quede un número decimal. ¿Por qué lo dejamos así? Porque en realidad raíz de 13 es un número irracional y cuando yo le busque la solución con la calculadora la voy a aproximar y no va a ser exacta. Así que siempre que la raíz no se pueda resolver lo dejamos así. ¿Qué es esa raíz de 13? La distancia que hay desde el origen hasta el punto de aplicación. Como es una distancia es lineal, es este segmento que tengo acá, ¿cuánto mide? Mide raíz de 13. ¿Se entiende cómo calcular el módulo? Igual vamos a hacer varios ejemplos. ¿Sí o no? Profe, mi Sí. única duda es ponerle cómo se, o sea, supongo que no varía, ¿no? Pero, ¿viste las variantes A y B? Sí, Digamos, la parte real sería A y la imaginaria B, ¿o cómo sería ahí? exactamente. La parte real sería A y la parte imaginaria sería B. Si querés lo aclaramos acá. La parte real siempre es A y la parte imaginaria siempre es B. ¿Por qué? Porque cuando definimos números complejos lo escribimos de esta forma, usando letras genéricas. A la parte real, B la parte imaginaria. ¿Por qué B es la parte imaginaria? Porque es el coeficiente que acompaña a la I. Claro, claro. ¿Seguro? Igual cualquier duda lo volvemos a ver. Eso es el módulo. El módulo es lo que mide mi vector. Ahora necesito el argumento. Cuando hablamos de argumento, nosotros estamos hablando de un ángulo. Lo voy a hacer más grande, mi triángulo. Y quiero no cualquier ángulo, sino el ángulo que me... Acuérdense que este era nuestro vector. El ángulo que me está diciendo a mí cuánto se separa. Tengo dos ángulos. Mi triángulo rectángulo tiene dos ángulos que desconozco, porque este ángulo siempre es 90 grados. Tengo este ángulo que lo llamo alfa y este ángulo que es beta. ¿Cuál de los dos ángulos me indica a mí la inclinación que tiene el vector? ¿Alfa o beta? Vuelvo a repetir, este es y este se va corriendo. ¿Es este ángulo o el ángulo de arriba? Alfa. Alfa. No tiene sentido trabajar con beta. Yo estoy buscando alfa. Acuérdense lo que dijimos recién. Esto lo conozco, que es la parte real, y este lo conozco, que es la parte imaginaria. ¿Cómo vamos a calcular alfa? Con las razones trigonométricas. ¿Cuáles eran las razones trigonométricas? Seno, coseno y tangente. Seno, así nos acordamos y vemos cuál vamos a usar. Seno, el seno de un ángulo se definía como la división entre el lado opuesto, o el cateto opuesto al ángulo, dividido la hipotenusa. Mis datos son parte real, parte imaginaria. Hipotenusa la saqué recién, así que nunca uso algo que yo calculé. ¿Por qué nunca lo voy a usar? Y porque le puedo haber errado, y si le erré de eso, va a estar todo mal. Seno, opuesto sobre hipotenusa. Coseno, adyacente sobre hipotenusa. Tangente, opuesto sobre adyacente. ¿Cuál de los tres voy a usar? Seno, coseno o tangente. El seno tiene hipotenusa. ¿Puedo usar algo que tenga la hipotenusa? Hipotenusa es ρ. Para nosotros es la medida de nuestro vector. ¿Puedo usar seno? Sí, no, porque depende de la hipotenusa. Coseno depende de la hipotenusa, así que no me queda otra que usar la tangente de alfa. ¿Cómo defino la tangente de alfa? Es cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto a un ángulo? Si este es mi ángulo, el cateto opuesto es el que queda justo enfrentado, así que es la parte imaginaria, y el adyacente es el cateto que forma
a mi ángulo. Si es un cateto no puede ser la hipotenusa. Así que es la tangente de alfa es el imaginario sobre el real. No sé si se acuerdan, pero yo no quiero tangente, quiero alfa. ¿Cómo, por alguna forma de decirlo así, cómo hacía para despejar ese alfa? La tangente es una función, necesito a alguien que a mí me cancele esa razón trigonométrica. Hay una razón trigonométrica que se llama arco tangente, o sea que para sacar la tangente, yo lo que hago es el arco tangente de ¿quién? De la parte imaginaria sobre la parte real. ¿Se acuerdan cómo calcular el arco tangente? No. No, la verdad. No importa, yo les muestro, total, les dije, esto es calculadora. Fíjense, vamos a ver si se ve ahí. Ahí está, perfecto. Margen superior izquierdo de mi calculadora tiene un botoncito que se llama Shift. Ustedes tocan Shift, aprietan tangente y les tiene que aparecer ese tangente a la -1. Siempre cuando vayan a poner los valores, lo escribimos entre paréntesis. ¿Por qué? Porque la calculadora separa en términos. Y si yo no le doy la orden que quiero paréntesis, me va a hacer cualquier cuenta. Vamos a calcularle el argumento a nuestro número complejo que tenemos acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y alfa va a ser el arco tangente de la parte imaginaria, siempre es imaginaria sobre real. O sea que alfa es calculadora, lo que dijimos recién. Shift, tangente. En el celular también lo pueden hacer. Los que no tienen calculadora científica, en el celular en vez de Shift tienen la tecla inversa. Ponen inversa tangente y les tiene que aparecer el tangente a la -1. Y lo que les dije recién, siempre paréntesis. 2 dividido 3. Eso me da un número decimal. Tengo dos opciones. Vieron que acá tengo un botoncito que dice grados, minutos y segundos, lo puedo tocar y ahí trabajo solamente con los grados. Si mi calculadora no tiene ese botoncito, solamente tomo la parte entera. ¿Por qué? Porque la parte entera es la que me representa los grados. Y para lo que nosotros hacemos, no nos da mucho margen de error tomar los grados, minutos y segundos a tomar solo los grados. Así que acá solamente tomamos los grados, que son 33 grados. Y ahí encontré cuánto vale el argumento de mi número complejo. ¿Qué significa? Que mi número complejo está separado del eje real por 33 grados. ¿Se entiende más o menos? Yo sé que cuesta esto. Profe, mi única duda es por qué trabajaste con alfa. Esa es la única duda que tengo. Porque vos pensás que queremos saber cuánto se separó nuestro complejo del eje real. En realidad lo único que me dice a mí, acordate que el complejo es un vector. Y cuando definimos vector, estoy hablando de un segmento orientado de recta. El que me da esa orientación es un ángulo. La orientación me dice a mí para dónde va mi vector. Si va para allá, si viene para acá, o sea, ¿cómo va mi vector? Y ese, ¿quién me da? Y solamente el único que me puede decir cuánto se está separando el vector del eje real es este ángulo de acá. Este no me sirve para nada. En este caso ese ángulo no lo usamos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando queremos orientar nuestro vector, tenemos que ver cuánto se va separando de este eje. Y si yo lo voy separando, el que se va moviendo en realidad es este. Este que está acá abajo. ¿Se entiende, Vicen, o más o menos? Sí, ahí entendí. Pasamos las fórmulas en limpios y hacemos un par de ejemplos de todos los cuadrantes, porque acá viene un tema. La calculadora solamente nos da a nosotros resultados del primer cuadrante. Y ahí viene el problema. Vamos a ponerles las formulitas así no se olvidan. Rho dijimos que es entonces la raíz de la parte real, entre paréntesis al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado. Esto, como es una suma de elementos que están al cuadrado, el orden no importa. Si ustedes ponen primero la imaginaria y después la real, no se preocupen. Pero sí no se pueden equivocar cuando calculen el argumento, que es la parte imaginaria sobre la parte real.
En el apunte dice B sobre A, pero acuérdense que B siempre es la imaginaria y A es la real. Vamos a ver los cuadrantes, así ya hacemos todos los ejemplos. Hicimos recién que Z era el 3 más 2i. Este número complejo, 3 más 2i, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado algo de cuadrantes? Lo hago acá más grande y después lo paso en limpio. Cuadrantes, ¿de dónde viene la palabra cuadrante? De 4. Mi plano queda dividido en 4 sectores. El primer sector es el más fácil de todos. Primer cuadrante. En este primer cuadrante vamos a ir poniéndole signos. Díganme cómo sería el signo de la parte real. Acá, en esta ¿Te parte. referís a positivo y negativo? Exactamente, positivo y negativo. La recta, si empieza en el 0 y se va para este lado, acá, ¿es positiva o es negativa? Positivo. Bien, y para este lado, y por descarte es negativa. Para arriba, Claro. mi recta vertical, hacia arriba, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Positivo. Positiva. Positiva, y obviamente, si para arriba es positiva, hacia abajo es negativa. Esto me sirve a mí para ver en qué cuadrante queda cada uno de mis números complejos. En el primer cuadrante, pregunto, ¿la parte real qué signo tiene? Si está acá, y ahí me estoy dando cuenta que es positiva. Y en el primer cuadrante, la imaginaria es positiva. ¿Qué significa? Que este número complejo es del primer cuadrante. Con este número complejo nunca voy a tener problemas porque la calculadora me resuelve todo en el primer cuadrante. Así que si está en el primer cuadrante, ya está. La calculadora nos hace las cuentas que nosotros necesitamos. ¿Cómo voy a indicar los cuadrantes? Siempre en sentido antihorario. Si este es el primero, este va a ser el segundo. Parte real, ¿positiva o negativa? Negativo. Negativa, y parte imaginaria, positiva, porque está hacia arriba. Si este es primero, segundo, este va a ser el tercero. Parte real, y sigo de este lado, así que parte real negativa, parte imaginaria negativa. Y en el último cuadrante, parte real, ¿cómo? Positiva. Positiva, parte imaginaria negativa. O sea que yo puedo tener números complejos en cualquiera de mis 4 cuadrantes. Después vemos qué pasa si nos quedan sobre los ejes. El problema es, si estoy calculando el módulo, no pasa nada, porque dijimos que es la suma de 2 elementos al cuadrado, así que eso nunca vamos a tener problemas. Eso lo sabemos resolver siempre, así que ahí no nos vamos a confundir nunca. El tema viene con el argumento. El argumento, esta cuentita, les vuelvo a repetir, la calculadora me la deja siempre acá. El problema es que si mi complejo queda graficado acá, yo tengo un resultado acá. Necesito hacer algo para que se me pase ese argumento que encontré del primer cuadrante, pasarlo al segundo, al tercero o al cuarto según corresponda. El tema es identificar cuánto vale cada ángulo dentro de cada cuadrante. ¿Cuánto creen que va a valer cada ángulo o de a cuánto voy a ir subiendo por cuadrante? ¿Alguna vez trabajaron con lo que se llama circunferencia trigonométrica? Creo que no. Bueno, yo les cuento. La circunferencia trigonométrica justamente es una circunferencia, ojo, eso no es una circunferencia, que arranca desde 0 grados, da toda su vuelta y llega al ángulo mayor, que es de 360 grados. ¿Qué significa? Que nosotros siempre vamos a trabajar con ángulos que varíen de 0 a 360. No vamos a tener más de 360. Si tenemos más, estamos hablando de más de una vuelta. Los ángulos se miden desde 0 a 360 grados. De 0 a 360. Si yo a eso lo tengo que dividir en cuadrantes. Tengo 360 grados para dividir en 4 cuadrantes. Primer cuadrante. Acá. Primer cuadrante. Este que está acá. ¿Mis ángulos desde dónde van a variar? De 0 a 90. Perfecto. Arrancan en 0.
y llegan hasta 90. 90 va a ser el máximo valor que puede tomar mi cuadrante. En el segundo cuadrante, ¿cómo van a variar mis ángulos? Del 90 al 180. De 90 a 180, perfecto. Nunca tomo la igualdad. Siempre el menor estricto y ahora vamos a ver por qué también. En el tercer cuadrante, de 180 a ¿dónde? 240 puede ser. Un poquito más. 270. El ángulo máximo es de 270 y el último va a estar entre 270 y 360 grados. Eso es lo que vamos a escribir acá, así nos queda. Estoy entre 0 y 90. Estoy entre 90 y 180. Entre 180 y 270. Y por último 270 a 360 grados. Nunca puedo tener ángulos que superen los 360 grados, ni que sean menores que 0. ¿Qué significa eso? Este es el que calculamos recién, que dijimos que es todo perfecto, que me decía a mí que mi módulo era raíz de 13 y mi argumento 33 grados. Compruebo, a ver, si es del primer cuadrante y los ángulos tienen que estar entre 0 y 90. Me dio 33, así que está perfecto, encontré todo bien. Yo ahora voy a tener un complejo que lo quiero en el segundo cuadrante, por ejemplo el menos 3 más 2i. Acuérdense el tema de los signos, dijimos parte real negativa, parte imaginaria positiva. Solamente para que ustedes no se pierdan, yo voy a indicar cuál es la parte real y la parte imaginaria. ¿Parte real cuál era? ¿Cuál de los dos? Menos 3. Perfecto, y siempre con su signo, menos 3, y parte imaginaria, el 2. Primero vamos a calcular el módulo. El módulo, lo que mide mi vector. Si lo grafico, yo ya sé que estoy acá. 1, 2, 3, 1, 2. No se olviden que nace en el origen y muere en el punto de aplicación. Quiero el módulo. Quiero saber cuánto mide desde acá hasta acá mi número complejo. ¿Cómo lo calculo? Y tengo que calcular la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Siempre entre paréntesis para nunca olvidarme que estoy trabajando con números que tienen signo. Menos 3 al cuadrado, 9. 9. 2 al cuadrado, 4. 9 más 4, raíz de 13. Genial, o sea que acá Rho ya sé que me dio raíz de 13. Ahora vamos a calcular el argumento, que es el arco tangente de parte imaginaria sobre parte real. Calculadora, lo que hicimos recién. Shift tangente entre paréntesis 2 dividido menos 3. Si les da dudas, o sobre todo si van a usar calculadora del celular, ponen dividido y abren paréntesis para el menos 3, y no se olviden que siempre cerramos con doble paréntesis. Ahí me da menos 33 grados. No sé si todos vieron la calculadora o la saqué muy rápido. Menos 33 grados. Acá hay un tema. Ya lo primero que dijimos fue que voy a trabajar con grados de 0 a 360. Y ya la calculadora me da menos 33. O sea que en realidad le estoy recontraerrando. La calculadora lo que me está dando es este ángulo de acá. Este angulito son mis menos 33 grados. Que en realidad no son menos 33, son 33 grados. Lo que pasa es que el menos me está diciendo que está en otro cuadrante que no es el que corresponde. Porque siempre me va a dar ángulos en valor absoluto que sean del primer cuadrante. Y yo, cuando estoy buscando el argumento, estoy buscando cuánto se separa mi vector desde el 0, 0 hasta acá. O sea que en realidad yo estoy buscando
este ángulo rojo que tengo ahí. ¿Cómo hago para calcular el ángulo rojo si yo conozco el ángulo azul? No se ve que esto es azul, así que vamos a quitarlo clarito. Vamos a pintarlo de verde. Yo tengo el ángulo verde y quiero el rojo. ¿Cómo haríamos para pasar mis menos 33 grados a un ángulo del segundo cuadrante que esté entre 90 y 180? Y bueno, no ¿Le sé. sumo 180? ¿Cómo? ¿Le sumo 180? No sé. 180, perfecto. Ustedes ya lo ven acá. Fíjense, si tengo eso, yo tengo todo este ángulo. Este ángulo es un ángulo llano de 180. Si conozco una porción de ese ángulo de 180, que son los menos 33, y quiero el resto, ¿cómo lo vamos a encontrar? Y tengo que operar el 180 con los menos 33. Lo opero como está. ¿Cómo voy a pasar mi ángulo al cuadrante que corresponde? Y a los 180 grados le resto los 33 que encontré. ¿Por qué con el menos? Y porque acá me dio menos 33. Este angulito verde mide menos 33. Y yo quiero el rojo. Si todo mide 180, a 180 le saco 33 y obtengo el ángulo que quiero. 180 menos 33, 147. 147. O sea que en realidad mi argumento, ¿de cuánto es? De 147 grados. ¿Se entiende cómo pasarlo? Yo sé que cuesta. Y ahora compruebo. 147. Este está en el segundo cuadrante. Mi ángulo tiene que medir entre 90 y 180. 147 justamente está en ese intervalo en el que debe estar mi ángulo. ¿Sí o no? Más o menos. Sí. Sí, sí, Sí. Pero yo tengo una duda. Decime. Ponerle que el ángulo, en vez de estar en ese que es de 90 o 180, esté entre 180 y 270. Ah, pero vamos Y a yo hacer un quiero- ejemplo de cada uno, ¿valen? Ah, ok, ok. Sí, sí, quiero hacerles un ejemplo de cada uno para que quede claro bien qué hacemos y después hacemos el resumen. ¿Qué pasa si está en cada uno de los cuadrantes? Pues, Vamos a hacer todo con los dibujitos, todo para que quede bien claro. Ese ya está. Este era Z1. Ahora voy con Z2. Lo quiero justamente en el que vos me dijiste. Lo quiero en el tercer cuadrante. Así que ambos tienen que ser negativos. Y uso los mismos números justamente para que vean que, si ya se van dando cuenta, el módulo, si la parte real y la imaginaria tienen el mismo valor en valor absoluto, el módulo no me va a cambiar nunca. Cuando grafiquemos este complejo, va a estar acá. 1, 2, 3, 1, 2. Nosotros tenemos este número complejo. Lo mismo, calculamos el módulo. ¿Quién es el módulo? Es la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Si a ustedes les es mucho más fácil, indiquen quién es la parte real y quién es la parte imaginaria. No sobre todo para el módulo, sino para el argumento. Lo mismo que hicimos recién. Primero los cuadrados, después la suma y por último la raíz. Como estos son ambos negativos, cuando los elevemos al cuadrado el resultado va a ser positivo. Por eso nos va a quedar menos 3 al cuadrado nos da 9, menos 2 al cuadrado nos da 4. 9 más 4, 13, raíz de 13 no tiene solución exacta, así que digo que el módulo es raíz de 13. ¿Qué significa? Que desde acá hasta acá, de manera lineal, mi vector mide raíz de 13. Ahora calculamos el argumento. Alfa es el arco tangente de parte imaginaria sobre parte real. Agarro la calculadora, shift tangente de menos 2 sobre menos 3 y esto nos va a dar 33 grados positivos. ¿Por qué nos da positivo? Por regla de signos. Como los dos son negativos, menos por menos me va a dar más. Pero esto me da 33 grados. Y mi complejo está en el tercer cuadrante. O sea que el ángulo tiene que estar entre 180 y 270 grados. ¿Y ahora? Acuérdense, por las dudas,
que nosotros siempre estamos calculando este ángulo de inclinación. Si yo voy a mi triangulito, está bastante feo, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Esta es la parte real y esta es la imaginaria. No me está dando este ángulo, me está dando este angulito de acá abajo. Este de acá es el que me está dando la calculadora. Por semejanza de triángulo, en realidad yo tengo este que está acá. Porque si no se acuerdan nada de semejanza de triángulos, no se preocupen. Esto es un rectángulo, esta es la diagonal de mi rectángulo, así que si tengo este ángulo, tengo este. Y por descarte puedo sacar este porque la suma de las dos me da 90, pero ese ni me interesa. Yo tengo ese angulito verde que tengo ahí, este de acá. Porque acuérdense que lo que estamos buscando en realidad es el ángulo que me separa del eje real. El ángulo que me separa del eje real. Arranco acá y termino acá. Yo quiero todo este ángulo rojo. Todo. Y tengo la porción verde nada más. ¿Cómo hago para calcular todos los rojos si solamente tengo lo verde? ¿Cómo hago para 180 pasar? más 33. ¿Cómo? 180 más 33. Perfecto. ¿Por qué 180? Y porque si se fijan en esta parte, esto es el ángulo llano, que son los 180. Y como esto ya lo conozco, a 180 le sumo 33 y voy a poder pasar el ángulo al tercer cuadrante. 180 más 33. 213. 213. Perfecto. Y 213 sí es un ángulo que está en el tercer cuadrante. ¿Vamos bien?